Muy buenas tardes, querida familia, queridos hermanos. Aquí nuevamente tenemos un mensaje para el día domingo, donde nosotros queremos compartir una porción de las escrituras de la palabra de Dios, donde nosotros siempre podemos sacar enseñanzas, donde podemos sacar principios para nuestras vidas. Entonces, de esta manera, esta tarde también. Pero quiero también animarnos a todos nosotros, mientras estamos, como decimos, confinados en casa, que podemos cumplirlo, que podemos realmente quedarnos en casa para que podamos cuidarnos a nosotros mismos, pero también a los demás. Y algo realmente muy importante, mientras nos quedamos en casa, a veces no tomamos muy en cuenta lo que realmente significa esto. Significa que estamos salvando vidas realmente, vidas de que no nos contagiemos y que los que se han contagiado pueden tener un espacio en los hospitales y que pueden tener el suficiente cuidado. Mientras menos nos contagiamos, más nos quedamos en casa, entonces el sistema de salud en nuestro país no va a ser saturado, ¿verdad? Entonces por eso siempre queremos animar que nos quedamos en casa, como en todo lado escuchamos, quédate en casa, y queremos incluirnos en esto de que realmente podemos cumplir todas esas disposiciones para el cuidado de todos nosotros. Muy bien. Ese día, esa tarde, quiero compartir una palabra con todos nosotros que a mí me ha bendecido mucho y a muchos ya lo ha bendecido. Entonces así queremos compartir también esta tarde. Queremos hablar esta tarde sobre la vida, la muerte y la perspectiva. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Y cuál es nuestra perspectiva en estos asuntos, en estos aspectos de nuestra existencia, de nuestro existir? La vida, la palabra de Dios nos enseña, comienza desde la concepción misma y ocurre y se desarrolla hasta la separación del neshama, del alma, y del cuerpo, donde el alma y el cuerpo es separado y ahí ocurrió la muerte. La vida tal como Dios la creó, somos un ser viviente, somos seres que respiramos, nos trasladamos, nos movemos. Eso es un concepto básico en la palabra de Dios, lo que es la vida. Además, la palabra de Dios nos muestra que la vida es un regalo de Dios para disfrutar, para conocer a Dios mismo, a muchas cosas en la vida, para investigar la misma vida, el mismo existir y también para trabajar y para disfrutar. Mas la vida como dádiva de Dios no solo esto. Dios mismo nos enseña, tanto Dios el Padre en el libro de Deuteronomio y también el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ahí nos enseñan las Escrituras un aspecto de la vida que va mucho más allá que de lo humano, sencillamente, sino también nos enseña algo en el sentido espiritual de nuestra existencia. El apóstol Pablo también enseña en el libro de los Hechos lo que es la vida, de cómo y para qué Dios nos ha dado la vida y nos ha dado la existencia. Es para buscar a Dios y para conocerlo a Dios. Vamos a compartir un pasaje que es de la carta a los Filipenses, donde el apóstol Pablo, después de haber recibido una visión, donde ha visto una visión de un hombre de Macedonia, donde él se encontraba todavía en Asia, pero vio en sueños una visión por parte del Espíritu Santo de que un hombre de Macedonia lo había llamado. Y la primera ciudad en la cual él se encontró durante su segundo viaje misionero, llegó justamente a la ciudad de Filipos, y donde él predicó la palabra de Dios, donde él se encontró con diferentes personas, y por ende, vemos en el libro de los Hechos, fue encarcelado juntamente con Silas. Y esta carta, en el capítulo 1, nos presenta a Pablo en primer lugar sus saludos, como muy acostumbrado muchas veces,
su gratitud por este pueblo cristiano, por esta iglesia en la ciudad de Filipos. Y también nos enseña ya desde el primer capítulo las perspectivas de la vida y de la muerte. Voy a dar lectura a lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice lo siguiente: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí ya en esos pocos versículos el apóstol Pablo comparte lo que es la vida, lo que significa la vida y lo que significa no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida para Pablo aquí en ese pasaje es compartir el Evangelio, donde nosotros hemos creído en el Evangelio del reino, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí los cristianos, los discípulos de Jesucristo en la ciudad de Filipos, ellos desde el momento que Pablo llegó a esta ciudad, y nos recordamos muy bien cuando él estaba en la cárcel y cómo ahí las personas han escuchado las alabanzas de Pablo y de Silas, aunque estaban también encarcelados juntamente con ellos, y cómo luego ocurrió un milagro, la cárcel se abrió, el carcelero quería quitarse la vida, y cómo de repente él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo lanza esas famosas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego fueron a la casa del carcelero, donde Pablo siguió predicando y explicando todo lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y de esta manera, esta familia del carcelero, todos se bautizaron esta misma noche, y podemos pensar, ahí comenzó la iglesia de los filipenses, la iglesia de los discípulos de Jesús en la ciudad de Filipos. También aquí nos habla de la constancia en el Evangelio, que realmente no solamente creer un momento, sino realmente seguir este camino. También nos habla aquí de perfeccionar nuestra vida con Dios, en amar a Dios, en conocer a Dios, en conocer lo que Dios aprueba y lo que Él no aprueba, incluso lo que Él aborrece. En fin, significa, y lo que dice Pablo aquí, que sean llenos del fruto de justicia. Eso es lo que Pablo entiende como la vida natural y la vida también de los cristianos. Pero luego, la segunda parte de este capítulo 1 de la carta a los Filipenses nos habla también un tema que muchas veces no nos ocupamos mucho en nuestra vida moderna, en nuestras sociedades modernas. Siempre lo queremos un poquito poner a un lado, lo que es la muerte. Pero justamente ese aspecto de la muerte el apóstol Pablo también nos enseña. Siempre decimos cuando hablamos de la carta de los Filipenses que Pablo la escribe desde la cárcel, pero al mismo tiempo es la carta que realmente muestra la alegría y el mayor gozo cristiano que una persona puede sentir. Pero esta carta no solamente habla del gozo y que él está encarcelado, sino también Pablo habla aquí lo que es la muerte. Es más, casi en cada capítulo de esta carta habla y nos da la perspectiva de la vida cristiana y también la perspectiva del reino de Dios, lo que es la muerte. La perspectiva que nos enseña desde el señorío de Jesucristo acerca de la muerte. La humanidad, sin embargo, fue creada en sus comienzos no deberían pasar por la muerte. Dios había advertido incluso, ¿no? Si ellos no obedecieran, entonces ciertamente llegaría la muerte a ellos, y sabemos el resultado, lo que ocurrió. La Biblia nos enseña dos clases de muerte incluso. La Biblia lo llama en el libro de Apocalipsis la primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte, como ya mencioné, es la separación del alma del cuerpo. Y la segunda muerte es explicada en la Biblia como la separación también, pero esta vez la separación total de Dios. Y también lo llama muchas veces el lago de fuego
o el infierno. Y dice el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que no pasan por la segunda muerte, porque por la primera muerte prácticamente todos vamos a pasar, pero bienaventurado el que no pasa por la segunda muerte. En el versículo 12 del capítulo 1 de la carta a los Filipenses, dice el apóstol Pablo, verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo que muchos en esta época ya pensaban, ahora Pablo está encarcelado, ¿qué es del Evangelio? ¿Qué es de la predicación? Y Pablo pudo observar, y los hermanos ya también, más bien eso ayudó de que el Evangelio pueda progresar y pueda avanzar más. Lo que nosotros a veces pensamos lo que podría perjudicar, no, más bien Pablo observó, más bien eso ha ayudado más bien para que el Evangelio corra con más velocidad. Pablo desea enseñar algo muy relevante en esta carta, que el encarcelamiento sirvió para que el Evangelio pudiera crecer. Y seguro Pablo se recordaba, y también los hermanos en la ciudad de Filipos se recordaban cómo ellos habían observado ya estas épocas también, cuando Pablo estaba en su primer encarcelamiento, y cómo Pablo cantó ahí y alabó a Dios, y estaba agradecido a Dios. En el verso 19 dice lo siguiente, y escribe lo siguiente el apóstol Pablo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí en esta carta Pablo todavía tenía este sentir y esta esperanza, tenía esta idea todavía que eso no era el fin. Este encarcelamiento, cuando él escribe esta carta, no era el fin todavía para él, sino que él iba a ser liberado. Eso era su perspectiva, que todavía va a ser liberado de este encarcelamiento. Su perspectiva, sin embargo, no era solamente en su liberación, sino Pablo avanza más aún todavía en el versículo 20, cuando él escribe, voy a leer solamente la primera parte del versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre lo he tenido, ahora también será magnificado Cristo. Su perspectiva no simplemente era ser liberado de la cárcel, sino su perspectiva y su confianza era engrandecer a Cristo. Lo más importante para Pablo él no consideraba su vida y su bienestar, sino lo más importante para Pablo era que Cristo sea hecho grande. En griego utiliza la palabra megaluno, exaltar, que Cristo sea exaltado. Algo muy sorprendente encontramos en ese versículo 20 al final, en la parte B de ese versículo, donde dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo. Y dice, en mi cuerpo será magnificado, exaltado Cristo. Y dice lo siguiente, o por vida o por muerte. Para Pablo no era importante de que solamente en mi vida yo podía exaltar a Cristo, sino Pablo también entendía, y esa era su perspectiva de la muerte, que aún por la muerte yo podía engrandecer y exaltar a Cristo. Y eso realmente es algo sorprendente, exaltar y engrandecer a Cristo con la vida, a través de la vida, pero aún también con la muerte. Eso va directamente en contra de una perspectiva que algunos predican del bienestar y de la prosperidad y todo marcha bien y solo confiesa, solamente decreta. Pablo sabía, sí, yo puedo exaltar a Cristo en la vida, pero aún también con la muerte. Amén. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la perspectiva del reino de Dios acerca de la muerte? El verso 21 nos lo explica el apóstol Pablo. ¿Por qué él podía tener esa expectativa de que aún por la muerte él podía exaltar
y magnificar a Cristo. Dice en el verso 21 del capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir es Cristo y estar muerto, dice Pablo, es aún ganancia. Lo que generalmente la muerte causa miedo y pánico en la humanidad, la perspectiva del reino de Dios es muy diferente. Para la perspectiva del reino de Dios y para la fe en Dios y en el Señor Jesucristo, la muerte resulta ser una ganancia y, como dice más adelante, incluso algo mucho mejor. Ojo, debemos tener mucho cuidado. Pablo no está exaltando a la muerte en sí, sino está transmitiéndonos y dándonos entendimiento de que en el reino de Dios la muerte tiene otra perspectiva. En el verso 22 nos enseña Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo entendía, yo estoy vivo para realizar la obra de Dios, yo estoy vivo para predicar el Evangelio, yo estoy vivo para ayudar a las personas, yo estoy vivo para transmitir y para hacer progresar el reino de Dios en este mundo. Y en el verso 23 sigue Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, es decir, él tenía deseo de morir, pero no un deseo así como, ay, quisiera morir, no sé, un mal pensamiento, sino, lo explica Pablo, teniendo deseo de partir. ¿Y por qué tenía esa perspectiva de que la muerte era ganancia y que él tuvo ese deseo para morir? Porque él sabía, él estaba seguro de que estaría con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo, la vida y la muerte, uno era una necesidad y el otro era un beneficio muy grande. No la vida, sino la muerte es mucho mejor. Incluso podríamos decir, porque de esta forma escribe un poco Pablo, es más mejor. No suena muy bien en castellano, eso lo he aprendido ya, pero más o menos así escribe Pablo, que es mucho mejor partir para estar con Cristo. Pablo enseña en esta carta, la muerte es una ventaja, la muerte es mucho mejor. Pablo no creía en un purgatorio, sino él creía en Cristo y que cuando él iba a morir, entonces él iba a estar con Cristo directamente. Pero Pablo no rechazó la vida de ninguna manera. En el verso 24 dice Pablo, pero quedar en la carne, seguir con la vida, es más necesario por causa de vosotros. Esa es la perspectiva de Pablo, de la vida y de la muerte. La muerte, lo entendía Pablo, era algo mucho mejor, porque estaría con Cristo. Pero la vida era necesaria, porque de esta manera podía él seguir, avanzar con el Evangelio en este mundo. Es una necesidad la vida, para mi familia, para mí, para mi familia, para la iglesia y para el mundo. Para la familia porque mi esposa, mis hijos me necesitan. La iglesia, porque también la iglesia debe seguir siendo edificada. Y el mundo tiene esa necesidad porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere la muerte del que muere, sino Dios quiere que la gente pueda arrepentirse. Y para eso es necesario que seguimos con vida también y debemos cuidar nuestra vida. Verso 25 dice Pablo, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré, no me voy a morir todavía, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Es interesante, en este primer encarcelamiento que Pablo se encontraba escribiendo esta carta a los filipenses, escribió otras cartas también del mismo encarcelamiento en la ciudad de Roma, donde él escribía una carta a los efesios, la carta a los colosenses,
o a los de Colosa. Y también escribió una pequeña carta que es a Filemón. Pero luego fue liberado, tal como él tenía esta esperanza en esta carta. Seguía predicando, seguía viajando, pero luego llegó el segundo encarcelamiento, donde Pablo decía algo muy diferente de lo que él escribía en la carta a los Filipenses, porque Pablo sabía en la segunda carta a Timoteo, Pablo ya sabía, llegó mi momento. Y ahí escribe Pablo en el capítulo 4, verso 6, en la segunda carta a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Aquí Pablo sabía que ahora sí llegó mi momento, ahora sí ha terminado mi vida y me voy a morir. Y en el verso 7 dice Pablo de la misma carta, 2 Timoteo capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Realmente eso era la perspectiva del apóstol Pablo para la vida y también para la muerte. Pablo estaba listo para morir. Pablo estaba consciente, ha llegado mi momento. Y lo mejor, lo bueno que él podía decir, he peleado la mejor batalla. Eso está diciendo. La mejor batalla que se puede realizar, la he realizado. He luchado para el progreso del Evangelio del Reino. He dado mi vida, he dado en sacrificio mi vida para que otros puedan conocer a Cristo y otros puedan ser edificados en Cristo. Luego dice, he acabado la carrera. Exactamente dice, he finalizado mi circuito. La palabra que utiliza Pablo aquí es la palabra dromos, que usamos nosotros de repente para el velódromo, ¿verdad? Donde los ciclistas dan vueltas y vueltas rápidamente. Y de esa carrera está hablando Pablo. Mi circuito, mi carrera ha terminado. He llegado al fin, he llegado a la meta. Y he retenido mi confianza en Dios. Que realmente para que nuestra muerte pueda llegar, realmente hay que estar luchando esta batalla que debemos realizar. Debemos realmente andar en ese circuito en el cual Dios nos ha puesto en la carrera. A veces pensamos que nuestra vida da vueltas, pero ahí debemos avanzar en el progreso del Evangelio de Cristo y siempre retener la fe en Cristo, la fe en Dios. Y debes estar siempre buscando, perfeccionando nuestras vidas en Dios. Pablo podría decir, estoy listo para encontrarme con mi Señor y mi Rey. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, menciona Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué es la vida? ¿Qué debemos hacer con la vida? Mientras vivimos, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidarla. Debemos administrar nuestra vida. Y debemos aprovechar esta vida, esta existencia, este correr, este respirar que tenemos desde que nacemos y hasta que un día exhalamos el último aliento. Debemos aprovecharlo, ese tiempo, para la mejor batalla que existe, de llevar adelante el Evangelio del reino del Señor Jesucristo para que muchas personas y en todas las naciones puedan conocer el reino de Dios y puedan conocer la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo debemos ver la muerte? ¿Qué perspectiva debemos entender acerca de la muerte? Entenderla como una gran ganancia. No debemos temerla, sino debemos siempre depositar nuestra confianza y fe en Dios, porque nuestra vida no depende de los avances tecnológicos. Nuestra vida no depende de lo que el hombre podía hacer o no hacer. Nuestra vida depende cuando Dios ha dicho, has llegado a tu meta, has llegado al fin de tu carrera, ahí llegó el fin y nada podemos hacer. Cuando Dios ha determinado
el fin de nuestra carrera es que nos vamos a encontrar con Él. Su plan conmigo, su plan con nosotros en esta vida ha terminado y Él nos llama a su presencia ante su trono. Pablo decía, he luchado la mejor batalla, he terminado mi carrera y he retenido mi fe en Cristo. Y así debemos nosotros ver en ese tiempo difícil, en ese tiempo donde de repente vamos a escuchar de muerte, donde vamos a escuchar que muchos otros han recuperado su salud, pero también vamos a oír, lamentablemente, la muerte de personas. Y por eso debemos nosotros desarrollar una perspectiva de la vida en el reino de Dios en este mundo, pero también debemos desarrollar y entender la perspectiva del reino de Dios, de lo que es la muerte. La Biblia tiene una enseñanza muy clara y determinante. Con la muerte física, como lo que Apocalipsis lo llama la primera muerte, no finaliza nuestro existir, sino nuestro existir cambia, nuestra vida en Dios cambia, donde nosotros nos encontraremos delante de Él, en su presencia. Por eso Pablo puede decir, vivir es Cristo y morir es ganancia. Sean muy bendecidos que realmente podemos conocer más y más la perspectiva del reino de Dios, lo que es la vida y lo que es la muerte. Sean muy bendecidos, un fuerte abrazo hasta la distancia. Amén.